Libro de Éxodo, capítulo 32. Hace muchos años que no predicaba sobre Éxodo o sobre el libro de Éxodo, la historia de Moisés. Y me di una vueltecita por este libro para poder compartir un tema que tiene que ver con lo que pienso que Dios ha estado hablando a mi vida fuertemente en este último tiempo a raíz de varias circunstancias. Quiero partir diciendo esto. No hay ninguna circunstancia o ningún momento en la vida que sea producto de la casualidad, sino que en cada momento de lo que vivimos hay alguien que está presente, aunque nosotros no lo alcancemos a ver, y ese es el Señor. Y digo que Dios me ha puesto porque he estado en un momento histórico, a punto de cumplir 50 años, la curva que va descendiendo, dicen algunos. Estoy más viejito. Bueno, Rodrigo dijo que había que orar por los de tercera edad para que no pasáramos frío. Oren por mí, por favor. Porque estoy pasando mucho frío, a eso me refiero. A eso me refiero. Bueno. Y como Rodrigo tiene que entregar su colcha, porque si yo se la pido, la palabra dice que tiene que dármela, ¿cierto? Ya, Rodrigo está... Bueno, pero miro el año 2018 y me he preguntado por qué he vivido situaciones en mi vida que me llevaron a un punto de pensar que era extraño que yo, Ricardo Vázquez, que era como un trompito, que los que me conocen o me conocieron, como un trompito que corría y corría, ya no corría de la misma manera. Que cambió solo un momento histórico, una enfermedad. Que nunca supe qué fue lo que tuve. Típico de a veces enfermedades que aparecen en uno que no sabemos qué es lo que es. Puede ser estrés, cansancio, depresión, agotamiento, decepción, amargura, crisis de convicción. Vaya a saber uno todo lo que aparece en el camino. Pero hubo un momento en que sentí que era una crisis que no la podía entender. No la podía entender y necesitaba entenderla, y voy a decir por qué. Y aquí voy a entrar a una confesión. No es manipulación, por favor, no lo entienda así. Voy a decir, necesitaba saberlo porque siempre he querido saber y tener en control todo lo que pase en mi vida. Porque cuando uno tiene control de todo, siempre quiere dar el paso con más seguridad hacia adelante. Pero tuve que entender que no siempre necesito saberlo todo, sino que necesito a alguien a mi lado que me diga lo que yo no puedo ver. A eso le sumo que este año me han pedido dar un curso de vocación ministerial, que ha producido más crisis en mí que en mis alumnos, porque he tenido que entrar a pensar en las crisis como etapas formativas de Dios en mi vida y en nuestras vidas. Y hay una frase que me parecía re importante decirla. Nuestra historia personal forma parte de la gran historia de Dios. Aunque no queramos reconocerlo, aunque no queramos observarlo, y aunque a veces no pensemos que Dios está en la historia nuestra, Dios está mucho más presente de lo que nosotros a veces imaginamos. ¿Cuántas veces se ha sentido solo, abandonado? ¿Cuántas veces usted se ha sentido defraudado? ¿Cuántas veces usted se ha sentido abandonado? Lo que sentimos a veces lo miramos como parte de la vida. Y es parte de la vida. La vida tiene sus sinsabores, sus momentos de alegría,
sus momentos de tristeza, sus momentos de angustia. Hay tiempos de escasez y hay tiempos de abundancia. Lo que pasa es que cuando hay mucho tiempo de abundancia, a veces llega en el momento menos esperado lo que menos queremos saber. Una enfermedad, un problema, una angustia. A veces ni siquiera es el problema de nosotros, pero nos rebota porque a veces es de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros padres y a veces de nosotros mismos. Dios obra en nosotros, queridos hermanos, en nuestra propia historia. Él se refleja en nosotros, en nuestra propia historia, más allá de lo que a veces nosotros podemos comprender. Para los jóvenes que están acá, comenzando su vida, podrían decir, pastor, pero yo estoy recién viviendo. A veces en nuestra niñez, adolescencia y juventud, Dios ya está haciendo algo, preparándonos para algo, porque un día en algo el Señor nos va a utilizar. Pero los que hemos llevado ya un camino recorrido, y no estoy diciendo que seamos viejos, estoy diciendo que llevamos un camino recorrido, en ese camino recorrido también vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos entendiendo que la vida tiene sus altos, sus bajos y tenemos que enfrentar situaciones que a veces no las queremos enfrentar, no las queremos vivir y no las queremos en nuestra vida. Y si las podemos alejar, ojalá que se alejen lo más posible porque causan dolor, daño y tristeza. A veces la ocultamos, estamos metidos en una crisis tan profunda, interior, que la ocultamos. Usted mira a su alrededor o mira a su lado y no sabe lo que está viviendo la otra persona. Es probable que la otra persona le diga, estoy pasando por un mal momento, pero el mal momento es tan doloroso, tan angustiante, que aún así esa persona no se atreve a compartirlo. Hay cosas que compartimos abiertamente y otras que no compartimos abiertamente. Fíjese que hay un escritor, Frank Hankins, que escribió de una manera distinta el pasaje del apóstol Pablo cuando cuenta su historia, de Gálatas capítulo 1, 15, 16, cuando él dice, Pablo, su historia sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo escribe de una manera que a mí me parece interesante. Dice, me asombra cómo Dios tuvo complacencia de mí, pues puedo percibir sus huellas digitales sobre mi vida. Puedo percibir sus huellas digitales sobre mi vida. Desde el vientre de mi madre me ha formado por su gracia para cumplir su llamado. ¿Cuál fue el llamado? Predicarle a los gentiles. La historia nuestra no comienza cuando nos convertimos. Ahí comienza la nueva vida, la nueva creación. La historia nuestra comienza cuando hemos vivido toda una vida, desde nuestra niñez, distintas situaciones, buenas, malas, exitosas, otras no tan exitosas. Nuestra historia ha comenzado con Dios desde el día que nacemos, desde el día que Dios ha puesto sus ojos sobre nuestras vidas. Y esa historia no la podemos descartar. ¿Por qué no la podemos descartar? Porque esa historia es relevante para Dios porque tiene propósitos eternos. Para nosotros quizás son dolorosas, efectivamente son dolorosas. Nadie nos dijo que en el Evangelio no íbamos a tener dolor. Jesús mismo lo dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dijo que debíamos confiar, porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuáles son sus crisis? ¿Cuáles son sus momentos difíciles que ha vivido? Dios nos va formando por lo menos en tres áreas. Una área tiene que ver con la espiritual. Dios nos va formando y nos va encasillando
en el área espiritual de tal manera que va a llegar el momento en que podamos conocerlo con plenitud. Yo recuerdo que mi madre nos peinaba la gomina, como antiguamente, ¿cierto? Si no había, antiguamente no hay hoy día todos los sprays que se usaba hasta el limón para peinar a los niños. No sé si ustedes se acuerdan los más antiguos, pero era así. Y me llevaba, siendo niño, y mi hermano menor, Patricio, Ricardo, nos llevaba a una iglesia que se llamaba Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Vicente, en Talcahuano, Malaquías Concha. Y ella nos dejaba en la puerta de la iglesia. Y nunca entró a la iglesia, porque era testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová no pisaban los templos evangélicos. Pero como quería que pudiéramos aprender la palabra, nos dejaba y se iba. Pero nunca imaginó el impacto de esa escuela dominical en mi vida y en la vida de mi hermano. Había una anciana llamada Ana que nos hacía clases de escuela dominical. Esa mujer marcó nuestras vidas con sus enseñanzas. Pero yo creo que ella nunca imaginó el impacto que produjeron sus enseñanzas en nuestras vidas. A eso le llamo yo etapas formativas de Dios. Mi madre hoy día lo entiende porque hoy día es cristiana, se convirtió a Cristo. Yo creo que antes no era cristiana porque no conocía mucho del Evangelio, pero hoy día lo entiende. Cómo un momento de la vida fue tan relevante para nosotros que marcó nuestras vidas al punto de cuando vivimos nuestras peores crisis como adolescentes o como jóvenes, pudimos regresar al Señor para encontrarnos nuevamente con Él a pesar de lo que estábamos viviendo. Me recuerdo que esa anciana, cuando terminé el seminario, estaba enferma del corazón. Era de la iglesia de Concepción y fue a mi graduación, pero se fue un día antes para regalarme un libro y después volver a Concepción. Y yo nunca voy a olvidar sus palabras, porque además de sus palabras, me entregó un cuadernito, que todavía lo tengo en mi oficina, de todos los alumnos de la escuela dominical de aquellos años por los cuales ella oraba todos los días y pedía al Señor por cada uno de ellos. Entonces yo podría entender desde esas palabras que en cada etapa de mi vida, estoy hablando de mi vida, me gustaría hablar de la vida de ustedes, pero como no conozco toda la vida de ustedes, no puedo, pero en cada etapa de mi vida, en los buenos momentos y en los malos momentos, siempre había alguien orando por mí en medio de mis crisis, para que pudiera yo sobrepasar aquellos momentos. Pero la pregunta es, ¿se terminaron las crisis cuando fuimos adultos? No se terminaron las crisis. Por lo tanto, hay una formación espiritual, hay una formación estratégica. Dios nos prepara en medio de la tristeza, en medio de la alegría, en medio de los éxitos, en medio del fracaso. Dios nos prepara en medio de situaciones de dolor con hijos. ¿Cuántos padres no han vivido momentos difíciles con sus hijos? ¿Cuántos padres están viviendo hoy momentos difíciles con sus hijos que no saben qué hacer con sus hijos porque no quieren nada con Dios o bien están viviendo sus propias crisis deformativas con Dios? Y a veces nosotros como padres no las entendemos. ¿Qué crisis estamos experimentando hoy? ¿Cuáles son nuestros sufrimientos actuales? ¿Cuáles son nuestras derrotas? Porque vivimos derrotas. Todos estos procesos en los que yo menciono, todas aquellas crisis, nunca hay que verlas separadas de Dios. Todo lo contrario, Dios siempre estará haciendo algo, por muy doloroso que sea lo que estamos viviendo, Dios siempre estará haciendo algo en nosotros, porque toda la vida pasaremos en las manos del alfarero. Si usted cree que muriendo va a solucionar el problema, hasta el último día de su vida el alfarero seguirá trabajando en usted. ¿Qué tiene que ver esto con Moisés? Es lo que me pregunté yo. ¿Qué tiene que ver esto con Aarón?
¿Y qué tiene que ver esto con el pueblo? En etapas formativas. Para mí sí tiene que ver, porque Moisés se tarda porque está en la presencia de Dios. ¿Dónde está Moisés? En el monte, ¿cierto? Monte Sinaí. En esa presencia de Dios, estando con Dios, dice el relato de Éxodo que Dios hablaba cara a cara con él. Si usted va a Números capítulo 12, cuando Aarón y María hablan en contra de su hermano, Dios le dice, nunca más hablaré con hombre alguno, solo con Moisés, cara a cara. El privilegio de Moisés era subir al monte y hablar directamente con Dios. Y hablando con Dios, estando con Dios, Dios le entrega una noticia que me imagino que para Moisés debe ser parte de su etapa formativa. ¿Por qué? Le dice Moisés, desciende. ¿Por qué tienes que descender? Porque el pueblo se ha corrompido. Imagínese la decepción de Moisés, y aquí voy a especular. Su hermano Aarón, que tenía la misión de liderar al pueblo cuando Moisés subía al monte. Su hermano no fue capaz de frenar a un pueblo rebelde, duro de cerviz, para construirle un ídolo, un becerro de oro, para que este pueblo pudiera adorarle. Yo pienso en esto. ¿Cómo sería el trayecto de Moisés cuando descendió del monte? ¿Cuántos pensamientos pasaron por su cabeza? ¿Cuánta frustración pasó por su mente? Al punto de seguramente decir, un problema más, otro problema más. Yo pensé que todo estaba solucionado. Primero porque, mire, vengo bajando de la presencia de Dios, y cuando uno está en la presencia de Dios, uno debe decir, si yo estoy con Dios y en la presencia de Dios, todas las cosas deben andar bien. Porque nosotros somos los que sumamos así. Si estoy con Dios, todo debe andar bien. Pero para Moisés parece que no era tan así la cosa. Moisés tiene que experimentar nuevamente el tema de la frustración, la decepción, la tristeza, la amargura. Es su hermano el que no ha sido capaz de frenar a un pueblo. Rabia, impotencia. Un pueblo que lo ha hecho pasar por diferentes circunstancias formativas. Porque Moisés sí que vivió etapas formativas. Pensemos en algunas, solo los voy a mencionar. No voy a mencionar la cita, usted lo puede leer en la casa. La zarza ardiendo y Dios hablando. Moisés, tú sacarás mi pueblo de Egipto. ¿Qué responde Moisés? Etapa formativa. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Quién soy yo para sacar a Israel de Egipto? Autoestima por el suelo. Un hombre que no siente ni la capacidad ni siquiera de hablar. ¿Cómo voy a hablar con el rey, el faraón? No sé hablar. Etapa formativa. No te preocupes, Moisés, te colocaré a tu lado. ¿A quién? A su amigo y hermano mayor, Aarón. ¿Quién fue el vocero de Moisés? Aarón. ¿Quién hizo milagros con Moisés? Aarón. ¿Quién vio los milagros de Moisés? Aarón. ¿Quién tuvo el privilegio de subir con Moisés al monte? Aarón, el único. Los demás todos quedaban en la falda del cerro. Etapa formativa de Moisés. No sé hablar, Señor. No te preocupes, Moisés. Yo te enseñaré. Alguien hablará por ti. Moisés sale de Egipto con Israel. Primer problema, el Mar Rojo. ¿Se acuerdan del Mar Rojo? ¿Sí? El pueblo ve el Mar Rojo. ¿Y qué empieza a decir el pueblo? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir? ¿Quién eres tú que te tomaste el liderazgo? ¿Quién te dio el derecho de sacarnos de allá para morir? En Egipto teníamos todo, y empezaron los reclamos. Y Moisés, calladito, no sabía qué hacer, hasta que Dios le dice: Moisés,
levanta tu vara, lo que tienes en tu mano. Nuevamente enfrentando a un pueblo rebelde. Pasaron el Mar Rojo, se solucionó, Moisés está formado, ¿está listo Moisés? ¿Dios terminó con él? No. Pasaron hambre, primera crisis de hambre. ¿Por qué nos trajiste al desierto a morir de hambre? No tenemos que comer, no hay pan, no hay carne. En Egipto teníamos todo, allá teníamos todo, allá teníamos todo. Eso cansa. Eso agota. Yo hubiese estado ahí, hubiese dejado al pueblo que se muriera de hambre. ¿Qué me interesa a mí el pueblo? Uno piensa así. Pero en la etapa formativa de Dios no, porque Dios quiere algo de Moisés. Algo tiene que transformar Dios en Moisés. Ya Moisés, Señor, clamó a su Señor, pidió y descendió maná del cielo, codornices se alimentaron, se saciaron, tan glotonera que guardaron de más y después se le echó a perder la comida. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? Listo, ¿está formado Moisés? El pueblo se convirtió al verlo en milagro, cambió el pueblo. Al ratito, es que la carne de sed está salada. Queremos agua, Moisés, queremos agua. ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Y parte la historia otra vez. Bueno, estos no aprendieron nada del milagro. Otra vez quieren el milagro, porque parece que en la sociedad, no solamente aquella, sino actual, parece que los milagros solucionan los temas de fe y de esperanza. Lo mágico a veces va a ser más importante que la palabra del Señor. Y Moisés otra vez, ¿quieren agua? Señor, por favor, ten misericordia de tu pueblo, no lo avergüences, porque tú, ¿qué dirán los pueblos de al lado? Y todo. Y Moisés toma la vara, toca la peña, y toca la peña y ¿qué fluye? Agua, saciados, listo. Moisés está siendo formado constantemente formado en sus crisis por Dios. Yo no diría, ¿se acabó la crisis para Moisés? Moisés baja de la presencia de Dios, voy a decirlo así, baja de la nube, a veces esa nube que nos subimos tan espiritualista, para volver a la tierra, donde están los sufrimientos. Y me acuerdo de Cristo, que el apóstol Pablo lo relata muy bien. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dejó su gloria para entrar en la humanidad, hacerse hombre y entender a los hombres, porque aquí en la tierra se vive de manera distinta a lo que a veces nosotros podemos pensar cuando estamos sumergidos en un escapismo espiritual. Moisés debería decir, Señor, pero cada vez que entro a tu presencia, eso a mí me debería solucionar todos los problemas. Y se encuentra con un problema gravísimo, el problema de la idolatría, el problema de un líder como Aarón, al cual se le delegó una función y una responsabilidad y el cual no la puede cumplir. Pero tiene que enfrentar esta crisis formativa en su vida, porque no siempre lo que hacemos, y aunque a veces tengamos una comunión con Dios constante, permanente, eso no nos soluciona los problemas que tenemos a veces en nuestra vida cotidiana. Aun cuando eso nos da fuerza para enfrentarlo, tengo que decir que no es garantía de que no podamos sufrir. Moisés tiene que volver a ser formado en algo, y será formado hasta el final. Mire, a tal punto fue formado que no entró a la tierra prometida. Y uno podría decir, qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios. Vamos a Aarón. Aarón tenía una misión, cuidar del pueblo. Aarón tiene que vivir una etapa formativa, saber ser un líder. Ponerse, permítanme usar esta expresión, ponerse los pantalones, o bueno, en ese tiempo la túnica. Asumir lo que tiene que asumir. El compromiso que tenía que asumir
era velar que el pueblo se mantuviera tranquilo, sirviendo a Dios. Sin embargo, Aarón se ve enfrentado a una presión del pueblo. ¿Cuál fue la presión del pueblo? Haznos dioses. La palabra dioses que se utiliza ahí es Elohim en hebreo, la misma que se utiliza en Génesis. Haznos dioses. Algunos piensan que ese Dios era el mismo Dios Jehová que se iba a ver en una imagen. Otros piensan que es un Dios cananeo. Cualquiera sea la relación, lo que pasó ahí es tan grave que atenta contra uno de los mandamientos. ¿Cuál? El segundo. No te harás imágenes y semejanza ni en la tierra ni en los cielos delante de mí. Por lo tanto, es tan grave que Aarón debe aprender también que su liderazgo tiene un propósito con el pueblo de Israel. Aarón debe tomar decisiones. Pero miren la prontitud. Aarón recibe la presión del pueblo, el motín, y lo primero que dice, tráiganme sus joyas. ¿Y qué hace el pueblo? Rápidamente le llevan las joyas. ¿Y qué hacen de las joyas? De oro, ¿cierto? Un becerro. ¿Para qué? Para adorarlo. Y después, ¿qué hacen? Una fiestoca, hermano, que a todos nosotros nos gustaría estar en esa fiestoca, porque duró hasta la madrugada. Celebraron al ídolo como quisieron. Y lo interesante es que se despojaron de todas sus riquezas para construirlo. Tercero, el pueblo. Etapas formativas de líderes como Moisés, de Aarón, como un hombre que tenía un sacerdocio al cual debía responder, y el pueblo. Aquí no estoy hablando del pueblo desde la perspectiva comunista o de la perspectiva socialista o de la perspectiva de la derecha, no, estoy hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios todavía no conoce a Jehová, el Señor. Tiene que ser formado nuevamente. El pueblo reclama que Moisés se ha tardado mucho. ¿Qué le habrá pasado a ese Moisés? Capaz que se haya quedado muerto ahí del monte. Haznos dioses. Haznos un Dios, queremos adorar. Presionaron, 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 y Aarón sin problema se dio. La etapa formativa de un pueblo, la etapa formativa de un pueblo que necesita conocer a Dios, no pasa por tener milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, porque los milagros no son una garantía de que podamos conocer adecuadamente al Señor. Es interesante que el pueblo fue descrito por Dios de la siguiente manera: desciende Moisés, porque el pueblo se ha corrompido, porque es un pueblo de dura cerviz. Yo busqué qué significaba dura cerviz y me costaba entenderlo, pero ¿saben lo que es? Es la actitud de alguien que atraviesa las manos y no se inclina ante nada. Es duro, no se humilla, no se entrega, no está dispuesto a que lo transformen, no está dispuesto a que lo cambien, no está dispuesto a ser moldeado, no está dispuesto a ser transformado. Es un pueblo que se rehúsa a que la mano de Dios, como el alfarero, entren en sus vidas para ser transformadas. Eso es duro de cerviz. La incertidumbre, las crisis, esta actitud del pueblo de decir, haznos dioses, es cambiar al Dios verdadero por aquello que pudiera solucionarnos los problemas rápidamente. Vivimos la época de lo instantáneo, vivimos la época del microondas donde lo metemos las palomitas y en 10 segundos las palomitas están listas. Vivimos la época de la oración corta. Señor, dame esto y lo queremos hoy día. Señor, sáname de esta enfermedad y queremos ser sanados inmediatamente. Señor, queremos esto y queremos que Dios nos responda inmediatamente. Cuando a veces en la etapa formativa de Dios, Dios a veces guarda silencio y no responde, porque en el silencio
Y en nuestras frustraciones, Dios algo está haciendo para transformar nuestro carácter, nuestra vida interior, nuestra vida exterior, nuestras crisis. Yo digo, Señor, ¿cuándo se terminará esto? Y guarda silencio el Señor. El silencio de Dios no es algo que debemos dejar de lado cuando lo adoramos. A veces debemos callar un rato para que Dios hable, porque Dios algo tiene que decir. Pero Dios usará también a nuestro alrededor a personas para poder modificar nuestras crisis. Porque cuando tenemos crisis necesitamos a un Moisés que nos corrija. ¿Qué hiciste, Aarón? Necesitamos a un Aarón que esté firme para que nos diga, no les voy a hacer el becerro porque eso es idolatría. Necesitamos que alguien nos diga, yo te puedo ayudar, esto no se hace así. Todas esas son parte de la etapa formativa de Dios. No, necesitamos exponernos a la palabra primero, necesitamos exponernos a otros hermanos, necesitamos exponernos a una compañía espiritual. De lo contrario, no nos dejaremos formar por Dios. Dios quiere formarnos, Dios quiere moldearnos a su imagen y semejanza constantemente. Él quiere hacer algo con nosotros para que podamos servir a nuestra generación. Nuestras crisis, frustraciones, dolores que enfrentamos no son para pasarlo bien, ni tampoco para llorar sobre ellas, sino que las experimentamos para ayudar a otros. Otros estarán viviendo peores crisis que las nuestras y necesitarán de nuestra ayuda. Con esto termino, hermanos queridos, como conclusión. Tengo por lo menos algunas conclusiones que me gustaría cerrar. Como etapa formativa, nuestra historia forma parte de la gran historia de Dios. Dios está en su historia, aunque usted no lo vea. Él quiere estar en su historia de vida. Él va a estar presente en su historia de vida, aunque guarde silencio a veces cuando lo necesitamos. Lo segundo, la fragilidad que se nos presenta en las relaciones. Moisés confía en Aarón, Aarón confía en el pueblo. En un mundo como hoy día existe mucha fragilidad. Yo les decía a uno de mis grupos que un día es probable que yo los pueda defraudar, porque nosotros los hermanos defraudamos a las personas. A veces las personas tienen grandes expectativas del otro, pero podemos defraudar a las personas. Pero cuando nos equivocamos, lo que no necesitamos a alguien que nos haga leña del árbol caído. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que alguien nos acompañe y nosotros ser acompañantes de aquellos que están viviendo justamente esa fragilidad o esa debilidad, ya sea en las relaciones o en la misma fe que vivimos. Tercero, la tentación. Yo veo en este pasaje la tentación que se puede presentar cuando la gente busca un culto de celebración donde Dios no esté presente. Fíjense, celebraron y Dios no estaba presente el becerro. Nosotros podemos como iglesia hacer de la iglesia una celebración, pero nunca Dios estar presente en medio de nuestra celebración. Me acuerdo de la iglesia de la Odisea, cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y uno se pregunta, ¿qué hace Dios fuera de la iglesia? Porque podemos buscar no solo líderes que nos hagan una linda fiesta, no solo líderes que nos hagan disfrutar de un lindo momento, sino que podemos buscar comunidades donde las fiestas sean extraordinarias, pero nunca esté Dios presente ahí. Y tercero, me llama la atención con la prontitud que corren los israelitas o el pueblo para dar sus joyas al becerro de oro.
La gran inversión de Israel en esa tentación era entregar todo el oro para construir el becerro. Y eso me lleva a una pregunta. A veces nos cuesta tanto dar para el Señor. Nos cuesta tanto dar para el Dios verdadero. Damos para la extensión de su reino. Nosotros no damos para ninguna persona, damos para extender su reino. La prontitud de un pueblo de invertir en una idolatría debería a nosotros también provocarnos algo esto, de que también de esa misma manera podemos ser generosos con la obra del Señor. Y por último, lo de Moisés. Qué hombre más paciente, que se le recuerda en el libro de Hebreos como el hombre que fue fiel en la casa de Dios, en todas las cosas de la casa del Señor. Pagó un precio. Servir a Dios requiere pagar un precio, tiene un costo. Salir de la área de confort tiene un precio. Vivir crisis tiene un precio. No siempre viviremos a veces en momentos felices, tiene un precio. Tendremos momentos conflictivos, tiene un precio. Pasaremos por el valle sombras de muerte, tiene un precio. Viviremos el día malo, pero no lo viviremos para huir, porque el Señor está con nosotros. Fíjese en lo que Pablo dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios. 3 veces le he pedido al Señor, sáname, Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sáname, Señor. Y el Señor me responde, bástate de mi gracia. Entonces Pablo dice, entonces por eso cuando soy más débil, me siento más fuerte. Cuando soy más débil, me siento más fuerte. Tiene un precio servir al Señor. ¿Huiremos en medio de nuestras crisis o nos aferraremos a la única roca de la cual podemos estar firmes cada uno de nosotros, que es la roca que es Cristo Jesús? Su crisis la conoce el Señor. Su problema también lo conoce el Señor. No sé si se lo va a solucionar. Lo único que sé, que ahí, en silencio o hablando, Dios va a estar presente. Amén. ¿Qué les parece si guardamos un tiempo de silencio ante el Señor? Si las palabras del apóstol Pablo, Señor, tienen sentido para nosotros, también podemos decir que nos formaste desde el vientre de nuestra madre. O decir como el salmista, mi embrión vieron tus ojos, porque tú has estado en toda nuestra historia para formarnos para algo. En cada crisis y en cada momento difícil, en cada alegría, en cada éxito, en cada frustración, tú nunca has estado ajeno a nuestras crisis o forma de vida. Tú siempre estás presente, pero necesitamos conocerte a ti mucho más. No vivir solo de lo mágico y de lo milagroso, sino conocer quién eres tú. Cuando yo te conozco a ti, Señor, puedo conocerme a mí mismo. Señor, hoy muchos de mis hermanos están viviendo tiempos difíciles, crisis, y seguramente el silencio tuyo ha sido aterrador. Pero, Señor, dales fortaleza, dales ánimo, porque yo sé que tú estás con ellos.
tú estás con nosotros. Tú estarás con nosotros hasta el día de Jesucristo. Nunca te apartarás. Nosotros queremos vivir nuestras crisis sirviéndote, Señor, no arrancando. Queremos vivir nuestras crisis sirviéndote en tu obra. Y aunque no veamos tu mano entre nosotros, queremos sentir cómo tu Espíritu nos fortalece para poder seguir adelante. Cuando está el cansancio, la angustia y el dolor, no hay ganas de caminar o de correr. Pero, Señor, ahí necesitamos de tu Espíritu. Al retirarnos, Señor, en esta tarde, pedimos tu bendición por esta semana. Que podamos ver y discernir, Señor, en medio del dolor que podamos estar viviendo y en medio de nuestras crisis, tu presencia. Y si no la percibimos, Señor, que podamos esperar ese momento en que tú te glorificarás como lo sabes hacer. Te entregamos nuestras vidas y pedimos tu bendición al retirarnos en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Póngase de pie, que Dios les bendiga, denle un abrazo a su hermano y que esta semana sea una semana especial. Animémonos en medio de nuestras crisis.